Buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la primera cumbre e-learning en el país, en el Perú. Ahora estamos con Raúl Fede. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Raúl va a tocar el tema de Google Workspace para el aprendizaje híbrido. Y básicamente, Raúl, para que ustedes conozcan, Raúl es un maestro de profesión, es un pedagogo, educador cubano, consultor senior en currículum y metodologías activas, es training de Google Coach, así que creo que tiene muchísima experiencia que contarnos, mucho que mostrarnos. Es magíster en bioética, es un conferencista internacional acreditado por la Cámara Internacional de Conferencistas. Así que esta conferencia realmente va a ser muy interesante. Explícanos un poco, Raúl, en una frase muy breve o una oración muy corta. ¿Qué nos vas a aportar ahora? ¿Qué nos vas a compartir? Sí, buenas tardes, estimados colegas, estimados amigos. Qué bueno que nos podemos encontrar y qué bueno que tenemos la posibilidad de tener estos espacios para reflexionar sobre el e-learning. Como les había comentado al inicio, esta presentación pues tiene como título Herramientas digitales de Google Workspace para el aprendizaje híbrido, y pues el propósito que perseguimos acá es que hoy podamos reflexionar sobre dos elementos que están a debate, que ha puesto a debate esta situación de pandemia en la que estamos inmersos todavía y que estaremos inmersos en los próximos años. Ojalá que sea más pronto que tarde que podamos resolver esta situación que está creada, ¿no? Que está generada por una situación, digamos, de un virus que nos está poniendo en una situación de distanciamiento físico, más no de distanciamiento social. De hecho, el distanciamiento social, por el contrario, se han ido fortaleciendo también algunos procesos de desarrollo social, de integración, y se han reprogramado todas las relaciones sociales tal como las conocíamos. Hoy no es lo mismo contactar con la familia, no es lo mismo la lógica de la familia, ¿no? Tal como la conocíamos, pues la hemos replanteado, y como no, también hemos replanteado la educación. Entonces, por un lado, tenemos una educación que está reprogramándose, que está pensándose desde nuevos escenarios de acción, y por el otro lado tenemos a las herramientas digitales. Hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en herramientas de Google Workspace, pero pues básicamente lo mismo ha pasado con las herramientas de Microsoft. O sea, son herramientas digitales que siempre estuvieron ahí, que siempre estuvieron al servicio de la empresa y que ahora se están utilizando con mucha mayor fortaleza, con mucha mayor amplitud en instituciones educativas. Ese es un poco el reto que vamos a hacer hoy día. Vamos a reflexionar sobre, por un lado, el reto que enfrenta la escuela dentro de la lógica del aprendizaje híbrido, y por el otro lado, pues vamos a hablar de cómo las herramientas digitales nos están ayudando o nos están permitiendo seguir desarrollando el aprendizaje híbrido. Muy bien, Raúl. Nada, y sin más preámbulos, todo tuyo. Muchas gracias. Adelante. Sí. Listo, entonces creo que comenzamos con la presentación, o sea, reforzando un poco el tema de nuestra clase, que sería herramientas digitales de Google Workspace para el aprendizaje híbrido. Esto es un poco lo que vamos a ver hoy día. Si hacemos una revisión de los temas, pues primero vamos a hablar un poco sobre aprendizaje híbrido, sobre esta lógica que hay entre aprendizaje híbrido y otros tipos de pedagogía. Luego vamos a detenernos un minuto sobre Google Workspace, vamos a hablar un poco sobre la taxonomía de Bloom, sobre una frase además que se ha hecho bastante famosa en el mundo de la tecnología digital, y es fomentar Maslow antes que Bloom. Y bueno, pues cerraremos ahí con 2 o 3 conclusiones interesantes. El primer tema pues que vamos a compartir hoy día a lo largo de más o menos una hora es este, ¿no? El aprendizaje híbrido o hybrid learning.
y pues compararlo con el blended learning, con el aprendizaje mixto o combinado y el flip learning. Y acá pues básicamente lo que queremos comentar es que existe una lógica en las instituciones educativas que se ha ido, como que sistematizando, ¿no? Cuando la pandemia nos golpea en el año 2019, pues hay un esfuerzo para mí hercúleo, ¿no? Magnífico de los maestros, en el que tienen que adaptarse a un entorno diferente de enseñar. Y lo que pasó en un primer momento fue que los profesores salieron de la escuela, de esa aula que estaban acostumbrados a desarrollar sus aprendizajes, pizarra en el aula, su plumón, sus cuadernos, libros de texto y sus alumnos delante. Y lo que pasó en un primer momento, yo diría que en casi todo el año, en casi todo el curso 2019, es que se mudaron los profesores de la pizarra a la pantalla. Ahí los alumnos se quedaron detrás de la pantalla y los alumnos seguían haciendo lo que también hacían en el aula. La única diferencia es que como ahora lo estaban haciendo desde sus casas, disfrazó un poco la dinámica que ya estaba ocurriendo en el aula, y era esta dinámica fundamentalmente expositiva. El profesor hablaba y el alumno se callaba. Entonces, claro, ahí estaba el principal problema que teníamos los maestros en ese momento. Los alumnos estaban del otro lado de la pantalla y, chicos, prendan la pantalla. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Están viendo mi pantalla? O sea, yo estoy compartiendo pantalla, ¿lo están viendo? Entonces, esa dinámica todavía la estamos arrastrando. Es un tema, no es un tema de pedagogía, no es un tema de tecnología, es fundamentalmente un problema de tipo emocional social, o sea, de aprendizaje socioemocional y de cómo nuestra imagen es importante para enseñar y para conectar con el otro. Sin embargo, se ha generalizado, sobre todo en los grados más grandes, secundaria, fundamentalmente, se ha generado esta idea de que es mejor estar con la cámara apagada y si los alumnos, o sea, si el profesor pide, pues sí, profe, aquí estoy, ¿no? Como para decir que la clase funciona adecuadamente. Pero eso es, o sea, esa esconderse detrás de la cámara apagada ha servido para hacer visible que la metodología que se enseñaba en el aula presencial, sincrónicamente, era una metodología fundamentalmente expositiva. Tú solamente tenías a los alumnos delante, pero igual hablabas. Entonces, el hecho de estar desarrollando un proceso de aprendizaje en pandemia, pues hizo que se hiciera visible la necesidad de trabajar con un modelo híbrido. Un modelo híbrido en el cual, un modelo combinado, un modelo mixto, un modelo en el que las sesiones de aprendizaje que el profesor subía al Classroom o que el profesor sube en el Teams, ¿no? Son sesiones que complementan, que acompañan, que le dan soporte, que en ningún momento reemplazan al modelo de enseñanza. Eso es lo que se conoce como el blended learning o curso, o sea, aprendizaje mixto, aprendizaje combinado. Lo que ocurre es que ahora estamos pensando en regresar a la presencialidad y al pensar en regresar a la presencialidad, pues surge un problema y es que tenemos una limitación de espacio por un tema de distanciamiento social, o sea, distanciamiento físico, no podemos tener a todos los alumnos en el aula. Entonces, los profesores están pensando, oye, ¿cómo hacemos? Tengo algunos alumnos en casa y otros los tengo acá en el aula y todos reciben las clases al mismo tiempo, ¿no? Todos reciben lo mismo al mismo tiempo. Eso no es aprendizaje híbrido. Eso sigue siendo aprendizaje mixto o aprendizaje combinado, el blended learning. ¿Por qué? Porque entonces el profesor va a desarrollar su clase presencial, ya sea en entornos sincrónicos o asincrónicos, siempre en entornos sincrónicos, solo que algunos van a estar presencial y otros en casa. Eso es lo que se conoce como la clase sincrónica no presencial y la clase sincrónica presencial, ¿no? El alumno está conectado todos al mismo tiempo frente al profesor. Y hay herramientas digitales interesantísimas que pueden servir para esto y que te permiten tener
control en todo momento de qué es lo que estás enseñando, qué estás transmitiendo, qué estás recibiendo. Puedes brindar retroalimentación frontalmente con el alumno y también puedes brindar retroalimentación utilizando las redes sociales, ¿no? Utilizando las herramientas digitales. Sin embargo, este modelo no es sostenible porque no todas las instituciones educativas cuentan con la conectividad necesaria o cuentan con los estudiantes, a su vez, no cuentan con la posibilidad de tener tecnología en el mismo momento que se esté dando la clase presencial. Ahí va a haber bastantes conflictos. No digo que todas las escuelas lo enfrenten, pero por lo menos un grupo interesante de colegios que ya venía siendo golpeado por el tema de conectividad y uso de dispositivos. Ahora hay otro grupo de colegios que no están preparados desde la infraestructura tecnológica para desarrollar esta idea de aprendizaje mixto, o sea, clases presenciales teniendo al menos dos grupos, uno sincrónico presencial y uno sincrónico no presencial, o sea, en casa. Entonces, por eso surge la necesidad de hablar del aprendizaje híbrido. Este aprendizaje que lo que propone es combinar actividades presenciales con actividades a distancia. Y estas actividades presenciales tienen ciertas características que son diferentes a las actividades de distancia, a las actividades que se realizan de forma asincrónica. ¿Y por qué es importante hablar de un término de asincronía en el aprendizaje híbrido? Porque en el aprendizaje híbrido, esta asincronía, ¿no? En el aprendizaje híbrido, esta asincronía lo que va a hacer es que los estudiantes van a poder dedicar tiempo para aprender determinados contenidos, pero fuera de la escuela, fuera del aprendizaje sincrónico, fuera de eso que se realiza con el profesor en el aula. Entonces ahí tiene más sentido porque pedagógicamente hablando, los alumnos podrían estar en casa avanzando una lectura, mirando un video, haciendo un organizador visual, que tiene que ver con el desarrollo de contenidos, mientras que en el aula, los que están llegando al aula, van a poder trabajar un modelo de aprendizaje más aplicativo, más de colaboración, más de intercambio. Y eso, este modelo en el que hay algunas actividades presenciales y otras actividades que no reemplazan, que reemplazan las actividades presenciales, se van a desarrollar o se podrían desarrollar en entornos asincrónicos. Ahí el profesor todavía tiene que romper con ciertos temores de qué pasa si yo suelto a mi alumno y lo dejo que estudie de manera autónoma. ¿Qué pasa si yo suelto a mi alumno y tengo la posibilidad de que él de manera autónoma, de manera autorregulada, pueda conducir sus propios procesos de aprendizaje? ¿Cómo se va a complementar esos dos momentos? Bueno, ahí estamos en todo el debate con el aprendizaje híbrido. Y bueno, el flip learning, que es otro de los elementos pedagógicos de los cuales se está hablando ahora, pues lo que hace básicamente es establecer una metodología en la cual funciona adecuadamente esta idea de el aprendizaje invertido, ¿no? El aprendizaje invertido dentro del modelo híbrido, porque entonces, en una lógica ideal, los alumnos en casa podrían estar revisando el contenido, los alumnos en casa podrían estar mirando la lectura, viendo un video, haciendo un organizador visual, o sea, reforzando aquellos elementos que son propios de la dinámica del contenido, y luego cuando vengan al aula, pueden dedicarse a otras actividades que son más de aplicación. Este modelo es el aprendizaje invertido y vamos a ver que funciona muy bien, que funciona de manera, digamos, adecuada en relación al pensamiento o al aprendizaje híbrido. Ahora quiero detenerme unos minutos en las herramientas de Google para el aprendizaje. Específicamente, aquí vamos a hablar de dos elementos diferentes. Vamos a hablar en primer lugar del Google Suite. ¿Por qué? Porque es el Google que en general se conoce, ¿no? Es el Google que se conoce en general. Y esta idea del Google Suite, pues creo que, si le preguntas a un profesor, lo llamas ahorita mismo y le dices,
bueno, no sé si los participantes pueden escribir en el chat o pueden estar interactuando de alguna manera, pero si yo les pido que hagan un ejercicio de qué herramientas digitales de Google ustedes conocen, o incluso de Microsoft, ¿ya? O sea, cualquiera de las dos, qué herramientas ustedes recuerdan, entonces todos de una forma o de otra van a mencionarme estas que vemos en pantalla. En primer grado, YouTube, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí les mandamos videos a los alumnos. El calendar, porque ahí organizamos nuestras actividades. El correo electrónico, porque pues, a través del correo electrónico pues enviamos notificaciones, ideas. El Google Drive o el OneDrive en Microsoft para guardar información, compartir archivos. Los formularios, las hojas de cálculo, los sitios web, las diapositivas, el Classroom, por supuesto, ¿no? El Teams, en el caso de Google, usamos el Meet, y en el caso de Microsoft, pues se usa solamente el Teams, ¿no? Entonces, va a ser muy fácil trabajar estas herramientas o recordarlas porque las usamos continuamente. Pero mi interés va más allá de esto. Mi interés va en relación a otras herramientas. Mi interés va en relación a otras herramientas, como es el caso, por ejemplo, mi interés va más allá hacia otras herramientas, como es el caso, por ejemplo, esperen un minuto, de las otras herramientas de Google que no son tan conocidas, ¿no? Que no son tan conocidas, que no son tan familiares para los participantes. Aquí me han dicho que tengo la posibilidad de entrar al chat y ver lo que están escribiendo. Un minuto, voy a loguearme. Ajá. Ok. Sí, no puedo loguearme. Ok, entonces nos quedamos acá. Me quiero detener en algunas herramientas que son digamos, poco conocidas y que pertenecen al entorno de Google y que se ha probado, ¿no? Que son importantes para desarrollar aprendizajes, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a el Google Scholar o el Google Académico, que es muy buena, es una herramienta poderosísima para trabajar con los estudiantes la búsqueda de fuentes. Muchas gracias. Que sirve para buscar fuentes, sirve para buscar libros, sirve para buscar publicaciones autorizadas dentro de Google. Saben que si entramos a cualquier buscador y ponemos cualquier término de búsqueda, lo más probable es que nos salga pues de todo, ¿no? En Internet hay de todo. Hay blogs de opinión, hay artículos que no necesariamente reflejan la verdad. Tenemos mucho de Wikipedia. Dentro de Wikipedia hay mucho de Wikipedia, pero lo más curioso es que en Internet encontramos mucho de Wikipedia fuera de Wikipedia. O sea, literalmente tú puedes hacer un blog y escribir lo que se te ocurra. Sin embargo, si entras al Google Académico, pues te vas a encontrar ahí artículos más confiables, ¿no? Hay fuentes válidas, fuentes confiables. Por decir una de las tantas fuentes, si ustedes, voy a volver a compartirles pantalla, si ustedes observan esta aplicación o esta pantalla que yo les estoy compartiendo acá, van a ver que tenemos dentro de Google muchísimas otras cosas más. Creo que ustedes pueden reconocer fácilmente algunas. Por ejemplo, no sé si logran ver en la parte inferior el logo de Waze, ¿no? El Waze es una herramienta que pertenece al entorno de Google y por eso es que me estoy refiriendo ya no a las herramientas clásicas de Google, sino me estoy refiriendo a otras que dentro del entorno de Google pueden ayudarnos al proceso de enseñanza-aprendizaje, yendo más allá de las herramientas clásicas que conocemos. Acá a la derecha del Waze vamos a encontrar dos logos que seguramente ustedes dirán, eso tiene que ver con YouTube, pero son elementos como por ejemplo este de acá, que es el YouTube Kids, es una herramienta digital de YouTube específicamente orientada a los estudiantes menores de edad, y el YouTube TV, que es como una especie de Netflix, pero gestionado por YouTube. Tenemos acá arriba el Google Fit, fundamental para las clases de educación física, para trabajar datos vinculados al cuidado de la salud. Tenemos el Santa Tracker, ahora que se acerca la Navidad, tenemos acá una fuente inagotable de actividades interactivas que podemos hacer con los estudiantes. Tenemos el Google Expeditions,
o Google Arte y Cultura, que no solamente tiene herramientas digitales, no solamente tiene experimentos de Google, sino que también tiene un conjunto de herramientas que podemos utilizar o de recursos que podemos utilizar dentro de Google Arte y Cultura, visitas a museos, visualización de obras de arte, experimentos con Google. Tenemos también paseos de Street View por diferentes zonas de nuestro planeta. Tenemos viajes ya programados. Tenemos proyectos de aprendizaje ya subidos con secuencias didácticas armadas. Tenemos también Google Trends, que es una de las herramientas más poderosas dentro de la gestión, ¿no? Dentro de la gestión de la matemática, todo lo que es el tema estadístico, gráficos, tablas, frecuencia de uso de los términos de búsqueda que los alumnos pueden encontrar en Facebook, en YouTube o en Google. Tenemos el Tilt Brush, que es como una especie de Paint, pero en 3D, para pintar en entornos virtuales de realidad virtual. Y tenemos el Google Fonts, ¿no? O sea, me falta el podcast, ¿no? El Google Podcast. O sea, tenemos un conjunto de herramientas dentro de Google que va más allá de las herramientas clásicas. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando se habla de aprendizaje híbrido, siempre se menciona que es importante que los estudiantes tengan claridad de que hay algunas actividades que vamos a hacer en el aula para los cuales vamos a necesitar escenarios comunes colaborativos que permitan el distanciamiento social, como puede ser, por ejemplo, hacer un sitio web juntos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hacer un documento de Google entre varios estudiantes, completar una diapositiva de Google. Pero para llegar ahí es importante que previamente los alumnos hayan revisado contenido. ¿Y cómo vamos a revisar contenido? Pues utilizando también herramientas de Google clásicas. Vamos a ver videos, vamos a escuchar en el Google Podcast, vamos a escuchar podcasts sobre el contenido que vamos a trabajar, vamos a utilizar el YouTube para ver videos, vamos a utilizar Google News, ¿no? Las noticias de Google, para revisar noticias sobre el tema de nuestra clase, de tal manera que los estudiantes, antes que lleguen al aula, puedan tener el conocimiento necesario para poder aplicar una experiencia colaborativa. Y en esa experiencia colaborativa sí se puede trabajar con alumnos en el aula, con alumnos en casa, en entornos separados, en entornos, digamos, más sincrónicos. Y esto es la grandeza, la riqueza que tiene Google o incluso que tiene Microsoft para desarrollar el aprendizaje. El problema es que la mayoría de las sesiones de aprendizaje que hemos desarrollado sobre las herramientas digitales se detiene solo en las herramientas del Google Apps, ¿no? del Google Suite. Esas herramientas que seguramente ustedes conocen, ahí se las voy a poner en pantalla, estas de acá, que son las herramientas que son pues las clásicas, ¿no? Y con estas herramientas clásicas, pues los profesores creen que eso es todo lo que Google puede ofrecer o todo lo que Microsoft puede ofrecer. Y no, pues hay muchas herramientas digitales de la misma familia de Google que pueden ayudarlos a desarrollar otro tipo de enseñanza, a desarrollar otro tipo de aprendizaje que vaya más allá de la clase típica que han venido desarrollando. Un ejemplo concreto que les quiero compartir es este de acá, el Google Doodle. ¿Ok? El Google Doodle es una iniciativa desarrollada por Google, ¿ok? Donde los estudiantes, a partir de una determinada situación de su vida cotidiana, a partir de un hecho histórico, a partir de la celebración de una persona en específico, pues pueden explorar con detalle sobre las características de ese hecho, de esa situación, de esa persona, y pueden dar un proceso de aprender sobre esta situación que tiene que ver con elementos culturales y van a dibujar eso que han entendido, eso que han procesado, lo van a dibujar utilizando las palabras de Google. El día de hoy, por ejemplo, permítame consultar un minuto mi estado de WhatsApp, porque justo todos los días estamos publicando esto. El día de hoy, Google está celebrando el hecho de que más de 100.000 rumanos
se reunieron en toda la región, en Alba Iulia, para presenciar la votación de la Gran Asamblea que unió a Transilvania, a Criana, a Maramures y a Banat en el reino de Rumanía. O sea, el día de hoy se compone el Estado rumano. Este aniversario se celebra desde el año 1990 como el Día de la Unificación o el Gran Día de la Unión, la fiesta nacional de Rumanía que se honra en el doodle de hoy. Bueno, uno de los doodles que se ha hecho público el día de hoy. Entonces, bueno, pues en días pasados hemos celebrado doodles en honor a científicos, en honor a personas destacadas en el ámbito del arte. Entonces, sobre esta idea del doodle, ¿no? Del Google Doodle, seguramente ustedes lo ven, a cada rato prenden su computadora, hay un doodle nuevo, pues a partir de ahí se pueden sacar ideas interesantísimas para trabajar proyectos con los estudiantes. De hecho, en mi institución hemos acompañado diversos procesos de aprendizaje que utilizan el Visual Thinking para que los estudiantes aprendan sobre un determinado hecho histórico, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, y a partir de la reflexión sobre la Guerra del Pacífico y todo lo que ocurrió ahí, pues se les ha pedido que cada uno de los estudiantes dibuje utilizando las letras de Google el motivo de la Guerra del Pacífico. El doodle que yo les comparto hoy día para avalar esto es un doodle que celebra a un personaje de una caricatura que pues es amante y defensora de la naturaleza, es amante y defensora del medio ambiente, ¿no? Entonces vean esto cómo puede conectarse con los procesos de aprendizaje que desarrollamos en el aula si consideramos que en un primer momento, recordando un poco lo que hemos hablado desde el punto de vista pedagógico, en un primer momento le decimos a los alumnos, reflexiona sobre la teoría, ¿ok? Investiga sobre este determinado hecho. Ahora vamos al aula. ¿Qué ideas son importantes de esto que hemos estudiado? Profe, tal. Ok, ¿y cómo podemos sistematizarlo desde el punto de vista visual? Profe, yo creo que esta es una buena imagen para esto. Profe, yo creo que esto es una buena imagen. Ok, entonces a partir de esta idea, vamos ahora de manera individual, cada uno desde su sitio, a dibujar un doodle. Eso lo vamos a publicar en el sitio web del colegio y vamos a obtener votaciones a ver cuáles son los más populares, los más famosos. Entonces, el doodle queda como un dibujo que sistematice, ¿no? Que cierre toda la propuesta que se ha aprendido en el aula de forma asincrónica, entendiéndose que en la lógica del aprendizaje invertido, los alumnos aprenden el contenido antes, que se sistematiza, que se aplica en entornos presenciales con los alumnos que están en el aula en ese momento, y luego se cierra con una actividad de extensión, que es en este caso el doodle, ¿no? La creación del doodle. Ahora quiero detenerme un minuto en la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque mucho se habla de aprendizaje en entornos digitales, pensando en la importancia de desarrollar las competencias, ¿no? Y para eso, pues es importante entender que la taxonomía de Bloom y sus modificaciones, porque no estamos hablando de la taxonomía de Bloom en su propuesta original por Benjamin Bloom, en su lógica original, pues establece que hay varios procesos que deben desarrollarse dentro de la enseñanza de las competencias. Y acá yo quiero señalar dos elementos importantes que a ustedes seguramente les estará llamando la atención, porque en la mayoría de la bibliografía ustedes van a encontrar la pirámide de Bloom como una pirámide, y ahora la habrán visto como una pirámide invertida. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad uno de los elementos que se plantea con mucha fuerza dentro de los entornos virtuales es que en un primer momento es importante que los alumnos conozcan y comprendan. Esos son los dos primeros niveles: conocer, comprender y aplicar. Son los tres primeros niveles de la taxonomía de Bloom, y que según la propuesta original pertenecen a las habilidades de pensamiento de orden inferior, las LOTS, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que repetir un contenido o explicar un determinado contenido que ya se conoce, pues no tiene una complejidad mucho mayor. En talleres que hemos hecho a lo largo de estos años, uno de los ejercicios que le proponíamos a los profesores era que pensaran cuáles son las herramientas digitales que más utilizan en sus clases. Y veíamos, por ejemplo, que predominaban herramientas como el PowerPoint, el Jamboard,
los formularios de Google, el Kahoot, el Quizzes, y pues está bien, ¿no? Todos estamos haciendo lo mejor que podemos en entornos digitales, pero si hablamos en términos pedagógicos de estas herramientas, vamos a darnos cuenta que son herramientas cuya finalidad pedagógica es presentar o sistematizar un contenido o evaluar qué tanto sabe mi alumno sobre ese contenido. Y ahí encontramos un problema en relación al desarrollo de las competencias, porque las competencias finalmente hacen que los alumnos desarrollen un conjunto de habilidades de orden superior, las habilidades que Bloom llama las habilidades hot, ¿no? Las de high order, que son de alto nivel y que son habilidades que están pensadas para que los alumnos analicen, evalúen o creen, ¿no? Creación. La creación como forma más exterior de la competencia. Y si ustedes ven la pantalla, entenderán que está invertido el triángulo, porque lo que se busca es que en el aprendizaje haya menos tiempo para aprender contenido, menos tiempo para comprender o aplicar ese contenido y más tiempo para la evaluación y la creación como habilidades de pensamiento. Y claro, si pensamos esto desde la lógica del aprendizaje híbrido, pues lo que tenemos que entender es que ese tiempo de comprender o conocer un determinado contenido lo podemos hacer en casa, utilizando herramientas digitales que nos permitan transmitir el conocimiento, como es el caso, por ejemplo, del YouTube, del Google Podcast, de una noticia, de un texto que encontramos en algún sitio web o en un blog. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es transmitir conocimiento. Y dentro de esa transmisión del conocimiento, los alumnos necesitan procesar ese conocimiento, cosa que se está haciendo en este momento de forma presencial. Bueno, pues eso, según la taxonomía de Bloom, puede desarrollarse de manera autorregulada, de manera autónoma en casa. El alumno puede, siguiendo esta lógica del aprendizaje invertido, el alumno puede en casa ver el video, el alumno puede en casa leer la lectura, el alumno puede en casa hacer los ejercicios del libro de texto y luego, cuando regresa al aula, que puede ser por grupos, ¿no? Digamos, el grupo A empieza una fase de aplicación, evaluación, análisis, creación. Porque la creación tiene que estar acompañada por un mediador, acompañada por un docente que experto en el proceso. Y claro, este trabajo en el aula pues tiene que ser un trabajo individual, pero no significa que al ser un trabajo individual, porque estamos en el aula distanciados, tiene que ser necesariamente un aprendizaje desconectado. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar, digamos, un sitio web y que los alumnos que están en el aula están armando el sitio web todos desde su salón, o sea, todos desde su asiento, pero están construyendo de manera conjunta. Eso es aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo, gracias a las herramientas digitales, no necesariamente tiene que estar las personas hablándose o mirándose o tocándose. Puede ser cada cual desde sus asientos. Entonces se habla ahí de un trabajo individual, pero no significa que sea un trabajo individual desconectado. Puede ser un trabajo individual colaborativo. Y luego, el trabajo grupal que vaya hacia los niveles superiores de la taxonomía, me refiero a la evaluación o a la creación, puede darse, ¿no? Fíjense que siempre hablo en subjuntivo, puede darse con alumnos presencialmente y alumnos en casa, en los colegios donde la infraestructura tecnológica te permita tener a todos conectados a través de una pantalla, incluso si están en el aula, ¿ok? O puede darse con todos los alumnos en casa. Acá no estamos hablando de aprendizaje híbrido o aprendizaje invertido. Acá estamos hablando de desarrollo de competencias. Y en la lógica de ese desarrollo de competencias, lo que hay que entender es que tienen que estar definidos momentos claros donde se aprende el contenido, donde se trabaje de forma cooperativa y donde donde haya aplicación, donde haya creación, donde haya interacción productiva, ¿no? Donde haya interacción que genere algo nuevo, que produzca nuevo conocimiento. Y si a esta idea del aprendizaje invertido la ponemos a funcionar en un sistema de aprendizaje híbrido, pues genial. Alumnos en casa,
todos aprendiendo contenido con las herramientas adecuadas, por supuesto. Luego, un grupo de esos alumnos en el aula interactuando, creando, debatiendo, que puede ser junto con los que están en casa o no. Y luego un espacio grupal donde hagamos una puesta en común de todas las creaciones que hemos estado viendo. Y claro, en esa lógica, el elemento que más nos afecta es, oye Raúl, ¿y cómo hacemos para encontrarle sentido a esa taxonomía de Bloom, entiéndase, a esa lógica de conocimiento, de desarrollo de habilidades cognitivas, utilizando herramientas digitales? Aquí voy a echar mano yo de la teoría de Cathy Schrock. Cathy Schrock hace muchos años elaboró la taxonomía de Bloom con herramientas de Google. Bueno, en realidad con herramientas digitales. Lo hizo para Google, lo hizo para Microsoft y también lo hizo para Apple. Y lo que básicamente ella dijo fue, es que existen herramientas digitales para cada una de las habilidades cognitivas. Por ejemplo, si tú quieres que tus alumnos desarrollen conocimientos, pues enséñales a trabajar con el buscador de Google, con el Google académico, enséñales a sistematizar toda esa información a través de notas con el Google Keep o el Google Docs. Si quieres que los alumnos demuestren conocimiento sobre lo que han aprendido, o sea, comprendan el conocimiento, pues dales un documento de Google para que expliquen, para que expongan, para que describan, ¿ok? O ponlos a interactuar en Google Plus, que ya no existe dentro del entorno de Google. Ahora existe el Google Connect, que es como una red social, pero de Google. O pídeles que apliquen, ¿no? Que compartan sus conocimientos, que compartan sus dibujos, que vayan al Google Maps, ¿no? Para aplicar. Y luego, para hacer análisis, para hacer evaluación, pues pueden utilizar los grupos de Google, que pueden utilizar los sitios web, que pueden utilizar los formularios. Y por último, para la creación, pues ahí pueden trabajar en un sitio web, pueden trabajar en una diapositiva o pueden crear un video. Esta taxonomía de Bloom no ha sido revisada, o sea, digamos, yo les he presentado la propuesta original de Cathy Schrock, pero a lo que voy es que hay una lógica detrás de todo esto y es que existen herramientas digitales para cada propósito específico. Y este propósito específico no lo determinan las herramientas digitales, lo determina la funcionalidad, el propósito pedagógico. Lo determina el propósito pedagógico, lo determina el para qué. Entonces aquí les voy a traer un concepto nuevo que seguramente habrán escuchado o escucharán en el taller a continuación, que es el concepto de diseño instruccional. Cuando tú piensas una clase en términos de herramientas digitales, lo que tienes que hacer es plantearte, en primer lugar, cuál es el objetivo de tu clase, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres hacer que tus alumnos alcancen al finalizar ese momento de aprendizaje? Y por lo general ese propósito debe estar vinculado a la lógica de que el alumno muestre un progreso en una determinada competencia. Entonces, para llegar a eso, tienen que haber procesos, actividades establecidas. Por ejemplo, los alumnos tienen que aprender este concepto, este contenido. Después los alumnos tienen que aplicar estos contenidos en el libro de actividades, hacer los ejercicios del 1 al 10. Después de eso, tiene que haber un espacio de creación para tal. Y luego tiene que haber un debate donde los alumnos planteen sus ideas y tal. Esa idea que yo estoy esbozando ahora es lo que se conoce como el diseño instruccional. Y cuando ya tengamos nosotros la lista de actividades, entonces podemos decir, ok, ahora es importante pensar, si yo quiero que mis alumnos aprendan un contenido, ¿cuál o cuáles son las herramientas digitales que yo voy a proponer? Porque mucho de lo que hemos visto en colegios es que los profesores se casan con una sola herramienta, ¿no? Ya, quiero que los alumnos vean un video en YouTube. ¿Y qué pasa con los alumnos que tienen otras características que prefieren leer? Por ejemplo, cuando yo voy a preparar una receta, pues voy a un buscador de Google, busco una receta, abro y prefiero leerla. Hay personas que prefieren ver el video. Yo prefiero leer la receta. Entonces, aquí hay que darle, en el diseño de nuestra clase, en nuestro diseño e-learning, tenemos que darle a los alumnos la posibilidad de elegir, porque así funciona el mundo digital. Mira,
quiero que aprendas este contenido, pero tienes la posibilidad de escuchar un podcast, tienes la posibilidad de leer un texto, tienes la posibilidad de revisar este contenido en forma texto, en forma podcast o en forma video. Tú escoges cuál. Y te vas a encontrar alumnos que van a preferir un tipo de recurso más que otro, porque no se trata de decir que acá las inteligencias múltiples y tal. No, se trata de resaltar que cada uno de los estudiantes puede escoger su mismo modelo de enseñanza. Entonces la propuesta es que en nuestro diseño de contenidos, los estudiantes tengan la posibilidad de seleccionar qué recurso utilizan para trabajar este modelo, esta idea. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a hablar sobre uno de los elementos, digamos, más importantes de la propuesta. Es Maslow antes que Bloom. Y para hablar sobre este modelo, pues yo me voy a enfocar específicamente o sea, voy a recordar un poco sobre qué cosa es Maslow. Maslow es un psicólogo que propone una pirámide de necesidades, ¿no? Entonces, yo quiero reflexionar sobre esto porque más allá del diseño instruccional, hay todo un conjunto de elementos propios de la naturaleza de nuestros alumnos, de sus necesidades reales que no estamos cuidando en la clase presencial, que no estamos cuidando en la clase a distancia, que no estamos viendo qué herramientas digitales utilizamos para atender a estas necesidades, como pueden ser, por ejemplo, las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, o sea, ellos están seguros, sus familias se sienten seguros en frente a esta situación que estamos viendo del COVID. Conozco muy pocos colegios que hayan trabajado esto de una manera concreta, que lo hayan incorporado a todas las sesiones de aprendizaje. Los estudiantes se sienten parte, o sea, están sintiéndose que pertenecen a esta clase, a esta escuela. Se ha desarrollado, es una reflexión, o se ha perdido el sentido de colegio tal como se hacía antes, ¿no? Los estudiantes iban a su colegio y decían, pues yo pertenezco a esta promoción, a esta idea, ¿no? Que me trasciende. Bueno, pues eso se ha perdido un poco dentro de esta lógica. La autoestima, ¿no? Desarrollamos en este momento en la clase virtual, en este modelo e-learning, un proceso de aprendizaje de estima. Ellos se sienten confiados de enfrentar los desafíos que esto le plantea, o los alumnos y los profesores, atentos, porque las necesidades son de ambos. Los alumnos y profesores pertenecen a este mundo de que no saben qué va a pasar. Hay incertidumbre de un lado y incertidumbre del otro, ¿no? Por un lado, hay una idea de estoy acá, estoy enseñando, pero no sé qué va a pasar mañana, o estoy en el aula, estoy siguiendo la clase del profesor, pero no sé qué va a pasar de mí el próximo año, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto como escuela estamos atendiendo esto? ¿Hasta qué punto como clase estamos atendiendo a las necesidades educativas de nuestros estudiantes? Y eso pues nos lleva necesariamente a repensar la clase presencial, la clase virtual, desde las diferentes interacciones que podemos desarrollar en el aula, como es el caso, por ejemplo, del desarrollo de rituales, ¿no? El ritual de saludo cuando llegamos al aula, chocarnos el codo, hacernos una señal con la mano, celebrar, ¿no? O como, por ejemplo, el tema de la comunicación verbal o no verbal. La mayoría de las aulas que ustedes ven en internet son aulas que, como pueden ver acá en la imagen, son aulas que están mostrando a los alumnos, sí, con distanciamiento, con esas cajas delante de ellos. Y la pregunta es, ¿y por qué no puede desarrollarse un aula, digamos, con los alumnos en círculo? Igual con distanciamiento, igual con las cajas estas transparentes, pero que los alumnos puedan mirarse a los ojos, que los alumnos puedan brindar sus opiniones contactando con sus compañeros. ¿Por qué no se puede hacer esto? Esto es parte del diseño instruccional de una clase, ¿no? Del e-learning, donde los alumnos puedan hacer sesiones de aprendizaje en casa o en la clase de una manera más conectada. Recordemos las necesidades que ellos tienen.
Esto también tiene que ver, relacionándolo con el tema de las interacciones, hablando sobre las interacciones con el entorno. Cuando hablamos de interacciones con el entorno, por ejemplo, pensamos, ¿por qué la clase tiene que ser una clase que está físicamente encuadrada dentro de las paredes de un aula? ¿Por qué no podemos aprender en el campo? ¿Por qué no podemos aprender caminando? ¿Por qué no podemos aprender en una ciudad? ¿Por qué no podemos aprender de la misma manera en que los alumnos están viviendo la vida hoy? Ellos salen a un centro comercial con sus padres, ellos salen a caminar, ellos salen a montar bicicleta. ¿Y por qué no podemos aprender en esos entornos igual? Por otro lado, las herramientas digitales nos acercan. Acá les estoy mandando un pantallazo de Flipgrid, que es una herramienta digital donde los alumnos pueden, desde sus aulas, desde sus casas, conectar con alumnos que están en el otro lado del país, en el otro lado del planeta, y que pueden conversar con otros alumnos o con otros expertos. Yo acá les estoy compartiendo en pantalla, les estoy compartiendo esta idea del Flipgrid. Donde quiera que ustedes ven un puntito verde, hay un aula que está utilizando Flipgrid para aprender. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no podemos generar este tipo de interacciones ahora que estamos en entornos virtuales? Para cerrar el tema, las conclusiones finales, les quiero dejar 3 ideas que creo que podemos compartir, ¿no? La primera, Maslow antes que Bloom. Siempre tratemos de potenciar en nuestra clase virtual o presencial, siempre tratemos de proponer actividades donde nuestros alumnos puedan desarrollar sus sesiones de aprendizaje poniendo primero sus emociones, sus necesidades, sus sentimientos. La segunda idea que me parece importante compartir es el diseño instruccional de mi clase. Una clase que tiene que estar pensada desde la lógica del desarrollo de competencias. Una clase que tiene que estar pensada desde la lógica de proponer actividades para desarrollar contenidos, actividades para aplicar y colaborar y actividades para ampliar, para ir más allá hacia la creación. Y en esa lógica, en ese diseño instruccional que está atendiendo a la taxonomía de Bloom, al desarrollo de la competencia, entonces la tercera idea. Vamos a ver qué herramientas digitales de Google u otras pueden servirme a ese propósito. Porque la finalidad de cualquier proceso de enseñanza es lograr que el estudiante conecte con su compañero, el estudiante conecte con sus compañeros, con su profesor y con su propia esencia. Esta es la idea de un modelo e-learning, hacer que el aprendizaje siga siendo significativo. Muchas gracias. Listo. Hay una pregunta acá que me han enviado en el WhatsApp que me dice, una de las tendencias en la enseñanza se relaciona con desarrollar la innovación. Ahora, de acuerdo a esta versión que nos está presentando, la competencia más compleja es la de crear. La escuela, ahí viene la pregunta, ¿la escuela qué es lo que viene trabajando? ¿Innovar o crear? Bueno, yo creo que la creación es innovación de todas maneras, ¿no? Ya sea que reproduzcamos algo nuevo en este entorno o que creamos algo nuevo desde el principio, desde la nada. Nunca se ha hecho y si lo hacemos por primera vez acá, pues es innovación. Es creo que lo mismo que la creación. Este desarrollo de innovación, creación, o como yo lo llamo, el desarrollo de competencias, porque finalmente la competencia tiene mucho de uno mismo, ¿no? Tiene mucho de su propia esencia, pues se materializa en estas 3 ideas que les he compartido al final. Maslow antes que Bloom, o sea, los alumnos antes de desarrollar contenidos, los alumnos y sus necesidades de conectar con los demás y consigo mismo, el diseño instruccional para que pueda darse esta innovación, esta creación, este desarrollo de la clase y finalmente las herramientas digitales que permitan implementar en entornos presenciales, sincrónicos o asincrónicos,
el desarrollo de nuestro aprendizaje en entornos virtuales. Por eso les decía hace un rato, lo que buscamos, el propósito final es el aprendizaje significativo, un aprendizaje que conecte con el alumno, no para que comprenda mejor un tema, sino para que pueda transformar el mundo en el que vive. Con esto me despido. Muchas gracias.